Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da muchísimo gusto verlos el día de hoy. Bueno, aparte porque hoy tenemos un evento muy especial, un trueque que la verdad nos acompañan muchos amigos, que para mí es un honor y un placer que estén el día de hoy aquí. Y bueno, como ustedes saben, el TEMEC es el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituyó el Telecán. Pero estas negociaciones no hubieran sido posibles sin la presencia de profesionistas destacados, con pleno conocimiento de su materia y sobre todo con un gran amor a nuestro país. El día de hoy, en este trueque, tenemos el honor de que nos acompañen 4 negociadores que participaron en esta negociación del TEMEC, ¿no? para el Telecán. Y bueno, además son grandes personas que admiramos profundamente y bueno, me estoy jactando de nombrarlos mis amigos. Así que bienvenidos negociadores, ¿cómo están? Es un honor tenerlos aquí otra vez en un trueque. Hola Dani, buenas tardes, qué gusto estar contigo y qué honor que nos tengas el en día tu de hoy lista. nos acompaña para el trueque. Buenas tardes, pues primero creo que soy yo, no sé si mi internet está fallando, pero bueno, pues el día de hoy nos acompaña Mónica Lugo, primero las damas, discúlpenme negociadores, aquí, primero las damas, Mónica Lugo, nos acompaña Salvador Béjar, Guillermo Malpica y Moisés Zabaleta, nuestros grandes amigos, grandes negociadores y profesionistas que admiramos profundamente. Moni, Perdón, Dani, bienvenida. Hola, gracias Dani. Perdón. No, adelante, Todos Mónica, queremos participar. Hola Chava, hola a todos, amigos, colegas, es un gusto estar aquí. Y pues muchas gracias por la invitación, Dani. Y bueno, el día de hoy aparte también, en este trueque, el tema como tal o el título del trueque es TEMEC, implementación y riesgos. Y también nos acompaña para moderar el doctor Octavio de la Torre. Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo están? No saben cómo me acordé de ustedes hoy en el Senado, de los 4, ¿eh? Fue como que el tema, porque obviamente pues la pregunta que nos hicieron, me imagino que no tengo que hacérsela, se han de imaginar qué nos preguntaron. Dije, no, pues tengo que consultarle a los que estuvieron en la negociación e incluso todavía pude presumir, Daniela. Dije, no, al ratito nos reunimos con los 4 que estuvieron en la negociación, no nada más de este tratado, sino de los demás. Y pues como siempre es un privilegio estar con ustedes, ver a buenos amigos y escucharlos. De verdad que va a ser un gusto tenerlos aquí y escucharlos a todos ustedes. Ahora sí que nos vestimos de manteles largos, Daniela. Y bueno, la dinámica de hoy cambió un poquito. Normalmente hacemos toda la formalidad de presentarlos, ¿no? Pero hoy queremos ahora escuchar de su voz quiénes son un poquito, nos platiquen quiénes son ustedes. No sé, y otra vez empiezo con las damas. Moni, no sé si quieras platicarnos un poquito de ti. Gracias, Dani. Claro que sí, pues yo soy Mónica Lugo. Tengo pues ya un tiempo trabajando tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector público he estado en distintas secretarías, pero digamos que lo más reciente e importante que he hecho ha sido trabajar en la Secretaría de Economía, en donde fui parte del equipo negociador del TEMEC para varios capítulos, y no solamente el TEMEC, sino de otros tratados de libre comercio como Alianza del Pacífico, la modernización con la Unión Europea, el CPTPP, entre otros. Y bueno, pues a partir de ahí hice pues una carrera de eso, que ha sido un honor y un privilegio haber colaborado con mis colegas aquí. Y después de que terminó, digamos, la administración del presidente Enrique Peña Nieto, participé y colaboré un poco en el proceso de ratificación del TEMEC en Cancillería, y posteriormente, en 2020, ingresé a Prodensa, que es una empresa que ayudamos a empresas extranjeras a venir a México, y ahí soy directora de Relaciones Institucionales. Entonces, desde ahí, pues me encuentro ahora, y pues muchísimas gracias por la invitación y un gusto participar. Bienvenida, Moni. Ahora sí va a ser, prometo, un trueque más serio, fuera del tema de siempre es jugando. Ahora sí va a ser un tema un poquito más serio. Y bueno, Salvador, bienvenido. No sé si te quieras presentar. Salvador Béjar. Muchas gracias, Daniela. Bueno, pues soy Salvador Béjar.
fui el jefe negociador adjunto del TEMEC. Duré 25 años en la Secretaría de Economía y en ese periodo tuve la oportunidad de representar a México en disputas comerciales, tanto en arbitrajes de inversión como en disputas bilaterales con Estados Unidos, con Canadá. Y tuve la fortuna de compartir con varios de mis colegas que están aquí conectados la oficina de economía en Washington, donde pues la verdad es que hicimos un gran equipo de trabajo. Entonces, bueno, y ahora pues soy el director jurídico de la Cámara Azucarera y el comisionado jurídico del Consejo Nacional Agropecuario. Entonces, a sus órdenes. Excelente, pues la verdad, imagínense lo que nos está platicando, la experiencia que tienen, la verdad es a mí me emociona cada vez que nos platican, ¿no? Toda su experiencia, todas sus opiniones. Y bueno, ahorita me gustaría que nos platicase un poquito, Guillermo Malpica, bienvenido a Hacer un Trueque. Gracias, Daniela. Un saludo a Octavio y a ti con mucho cariño. Muchísimo agradecimiento por la invitación y también un gustazo siempre compartir con los amigos de ex negociadores y con todos ustedes en TLC Magazine. Yo soy Guillermo Malpica, estuve también en mi escuela, la Secretaría de Economía, más o menos 20 años, negociando temas de comercio transfronterizo de servicios financieros, telecomunicaciones, comercio digital, entrada temporal de personas de negocios y ya más recientemente pues energía también en los últimos 2 tratados. Terminé por ahí en Washington y después tuve una estancia corta pero también muy feliz en Monterrey dirigiendo la American Chamber of Commerce y ahora pues he vuelto a mi terruño después de 20 y tantos años. Estoy en Puebla como subsecretario de Industria y Comercio con una tarea muy interesante de reactivar pues con todo el equipo de economía la economía poblana, desarrollar los clústeres, internacionalizar a los productores poblanos, en fin, una tarea muy, muy diferente a otro nivel, a nivel de cancha, y muy contento de compartir con ustedes siempre sobre esta otra vía laboral. Carreras admirables, la verdad es que nosotros presumimos mucho en las clases, ¿no? Que hicimos un podcast, ¿no? De los tips de negociador, y ahí es donde nos platican cómo ustedes aprendían, ¿no? Como la profesión de ser negociadores, que no hay ninguna escuela que te enseñaran, sino que lo ibas aprendiendo, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante, los invito a escucharlo en este podcast de Hagamos un Trueque, en de tips de negociador. Y bueno, por último, pero no por eso menos importante, Moisés Zabaleta, no sé si me permites que te presentes, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para participar en este trueque, y un saludo a todos los que nos están viendo en este trueque. Pues bueno, yo soy Moisés Zabaleta, soy director de estrategia en Consultores Internacionales Ansley. Anteriormente estuve trabajando en la Secretaría de Economía. Duré en la Secretaría de Economía prácticamente 28 años y para mí fue un honor poder estar dentro del equipo negociador del TLC de América del Norte y después también formar parte del equipo de negociador para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En mi periodo de la Secretaría de Economía estuve en diversos cargos. Fui el director general de los sectores textil, calzado y forestal en la Subsecretaría de Industria y Comercio, y también estuve en la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. También estuve dentro de la representación de la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía en Washington, y posteriormente regresé a las oficinas de México y fui líder negociador en materia de acceso al mercado, reglas de origen, en diversos procesos de negociación como es el TLC el TLC modernizado con la Unión Europea, en el Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Muchas gracias por estar aquí. Oye, no, al contrario, de verdad que los agradecidos somos nosotros por lo que ustedes han aportado a nuestro país. Estamos muy orgullosos de lo que han hecho y aparte del propósito que tienen después de haber estado en esas ligas que son ligas mayores, porque representar un país negociando contra quienes negociaron, ¿no? Y atendiendo al interés superior que es el de la nación, pues a ustedes les debe de llenar de orgullo, ¿no? Y finalmente, pues lo que nos generó a nosotros el convivir con ustedes, aparte de admirarlos, y el conocimiento que nos dieron, pues fue la bonita amistad que creo que hemos venido celebrando con el tiempo y de una u otra manera a distancia en esta pandemia y la oportunidad que hemos tenido de compartir breves momentos en los cuales ya no nada más el tema de la negociación, sino las enseñanzas que nos siguen dando. Y he de decirles aparte que, por ejemplo, en la clase de tratados que tenemos, bueno, pues son el referente ustedes 4, ¿no? Son la parte de la materia. Digo, bueno, váyanse a los videos que tenemos grabados ahí y los escuchan y luego regresan ya hacen la presentación. Y como decía Daniela, este es un oficio y incluso eso lo escuchamos de Memo y de Salvador, o sea, no hay una carrera, o bueno, actualmente ya hay algo que da el Colegio de México, que te da una preparación más intensa, entiendo, por esfuerzos que hicieron ustedes con líderes negociadores que fueron los maestros de ustedes, pero realmente es un oficio al que ustedes aprendieron. Y hoy es el día de ese oficio. Es el día en el cual, pues, lo que pretendemos saber de ustedes es la visión, los riesgos, lo que viene, las actividades, e incluso lanzamos el reto, porque quiero decir a todo el foro quien nos está escuchando en todas partes de México y del mundo, y quien nos sigue a través también de Concanaco Servitur, que de hecho estoy aquí en Concanaco, ahorita a lo mejor viene Héctor a saludarlos, es que decíamos, aquí no va a haber reglas, o sea, no va a haber reglas, realmente es una charla entre amigos, en la cual pues la intención es escucharlos a cada uno de ustedes. Durante 10 minutos fue la dinámica que quedamos y es muy interesante porque esta es una actividad vista, Carlos Ramírez, que hacemos en la maestría. Son 10 minutos y no se vale repetir. Fíjense qué interesante está el tema, ¿eh? Entonces va a ser una dinámica en la cual vamos a venir agregando en cuanto a lo que se trata la charla de hoy. Y pues ahora sí que pues me gustaría, no sé, que empezara, pues creo que tendría que empezar, no sé si estén de acuerdo ustedes, Chava. Vamos a darle, la vez pasada le tocó al final, no sé si se acuerdan que terminó cerrando, pues ahora a Salvador Béjar, pues nos gustaría escucharlo y vamos todos agregando si les parece. Y la intención, volvemos a hacer, que es algo del propósito que ustedes tienen, es que los están escuchando no son muchos especialistas, son personas de carne y hueso que lo que vienen es a tratar de entender y de ver cómo lo aplican y qué riesgos hay y qué está pasando, y hay muchas dudas. Bueno, les puedo pasar varias dudas de senadores, que si quieren se las paso terminando el trueque, porque fueron cosas que dije, no, me tengo que preguntar a los 4 fantásticos que vamos a tratar con ellos más tarde. Pues adelante, Salvador, te escuchamos. Muchas gracias, Octavio. Pues la verdad es que siempre estos encuentros con ustedes son muy productivos, muy alentadores. La verdad es que nos permite intercambiar experiencias, intercambiar puntos de vista de una manera franca, abierta. Yo diría, la verdad de las cosas es que México enfrenta un gran reto hoy por hoy. O sea, creo que una de las grandes virtudes que México había tenido fue el hecho de poder, precisamente tú lo decías, Octavio, de alguna manera, nosotros somos, de alguna manera podemos decir que somos expertos, pero no somos expertos en todo y no somos expertos al detalle que a veces el sector privado es, ¿no? Tú, Octavio, pues traes un perfil también de un calibre muy alto de sofisticación, que es de donde nosotros nos nutrimos como parte, pues cuando éramos jefes, cuando éramos negociadores, para poder fijar la posición del gobierno. Es decir, nosotros no necesariamente conocemos hasta el último detalle porque no conocemos la operación práctica de un negocio, sino conocemos las cuestiones o desde una vista macroeconómica o una vista, como generalmente le decíamos, ¿no?, de 34,000 pies. Entonces, yo lo que veo hoy y los grandes retos que veo para México hoy es que el gobierno no está teniendo ese diálogo con el sector privado. Hay un encuentro, hay un enfrentamiento, hay un encuentro frontal, yo te diría, entre el gobierno y el sector privado productivo. O sea, creo que el gobierno tiene que ser sensible
a entender que, bueno, la pandemia pegó muy fuerte en la economía, definitivamente eso no cabe duda, es un factor exógeno, pero el gobierno no está teniendo ese acercamiento con el sector privado para entender realmente dónde está doliendo y cómo es que el sector privado puede volver a generar esos empleos que se perdieron, cómo puede el sector privado ayudarse. Y te lo comento porque al inicio de la administración, creo que todo el mundo lo va a recordar, parecía que el sector privado estaba pidiendo que le perdonaran los impuestos, ¿no? Y el gobierno así lo quería ver. Y el gobierno decía, es que no vamos a perdonar impuestos. Y el sector privado jamás pidió eso. El sector privado lo que le dijo es, la pandemia me pegó muy fuerte económicamente como negocio, comunidad de negocio. ¿Quieres que pague salarios o te pago te pago el IVA, ¿no? Y te traslado el IVA y te pago el ISR. Dame un break, o sea, dame un espacio de tiempo para poderme recuperar y no generar desempleo. Y el gobierno hizo oídos sordos. Lamentablemente, te lo digo, creo que el gobierno no escuchó a las pequeñas unidades de negocios que decían, no quiero correr. La persona que puso un café con 4 empleados dijo, yo no los quiero correr, pero no me deja abrir no me dejan abrir mi negocio. Los mantengo en la nómina, tengo que pagar impuestos. ¿A quién le hago caso? Entonces, ese es uno de los datos que es importante resaltar, ¿no? Y creo que, Octavio, tú lo dijiste, los senadores tal vez no entienden las particularidades de las cosas y es válido, o sea, tampoco, yo no podría decir que los senadores tienen que saber de todo también, pero tienen que acercarse y tiene que haber ese tipo de parlamentos abiertos donde podamos explicarles cuáles son las consecuencias, ¿no? Hoy estamos viviendo una contrarreforma eléctrica que creo que nadie, y tal vez me van a decir o me van a tachar de neoliberal, pues, tal vez sí, y ni modo, yo ahora sí que me confieso, pero la realidad de las cosas es, no veo cómo podemos estar viendo hacia los combustibles fósiles cuando lo que México había invertido capital, esfuerzo humano y demás, era en renovables y estábamos tratando de ser punta de lanza en solares. Tú solo recuerda que en el área de paneles solares, Sonora se volvió punta de lanza. Fuimos uno de los principales productores, no proveedores, productores. Y por una investigación de dumping en Estados Unidos, bueno, el negocio tronó. Pero tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad y tenemos la capacidad humana de hacerlo. Pero con estos contraincentivos, ahora sí llamémosle, se vuelve muy difícil que el sector privado pueda salir adelante, ¿no? Entonces, creo que lo que tiene que haber es un mejor diálogo. La verdad es que no tengo esa bolita mágica como para saber cuál es la solución. El sector privado ha buscado por todos los medios de tener ese acercamiento con el sector público, pero no se ha logrado, ¿no? Y creo que ahí habrá que seguir trabajando muy fuerte, o de lo contrario, realmente vamos a caer en un punto donde haya menos gente productiva y más subsidios a la población. Y no va a alcanzar, tarde o temprano, pues el cochinito no va a alcanzar, ¿no? Entonces, pues déjame, lo dejo hasta ahí para no robarle a mis colegas ideas y mucho menos. Que son muy creativos, por cierto. No, me queda claro y fíjate que quisiera apuntar algo, ¿no? Pues sí, o sea, nosotros lo vivimos como grupo y yo creo que también ustedes en su sector. O sea, finalmente ante la pandemia, pues lo que nos tocó fue afrontar la responsabilidad que teníamos como patrones y tratar de superar la contingencia, pero pues de una perspectiva de uno, ¿no? O sea, es rásquense con sus propias uñas y salgamos adelante, ¿no? Porque pues desde esa perspectiva pues era la parte de la visión que se tenía en ese momento como parte del sector empresarial. Y siempre se ha dado una visión de que el empresario es aquel que dirige una empresa muy grande, ¿no? De 1000 empleados o de 200 empleados. La realidad es que no. O sea, un empresario puede ser desde un micro, pequeño, mediano, grande. O sea, esos son el tamaño de las empresas. Empresario es cualquiera que genera un acto ilícito de comercio y que tiene un ingreso derivado de la actividad que realice. Y ese puede ser desde la persona que vende tacos sudados o que vende cochinita ahora en Mérida, ¿no, Daniela? O que vendía birria en Baja California, o que nos vamos a Sinaloa y vende los tacos de pescado, que es el negocio familiar y ya son empresarios. O sea, esa gente es la que está tratando de sacar adelante México.
Y bueno, trataste el tema energético, pero como que vi que le entraste, pero como que no, pero como que lo dejaste ahí. Entonces, bueno, no sé quién quisiera continuar con la charla, a lo mejor Moni. Moni, no sé si quieras tú darnos algún comentario al respecto, cómo ves, qué riesgos vienen, qué nos va a sorprender. Digamos que tuvieras una bola de cristal y qué va a pasar en los próximos meses, porque ya viene Navidad y yo quisiera tener aguinaldo y tener este pavo y todo lo que pueda venir. ¿Crees que lleguemos o no lleguemos y superemos lo que viene en estos meses con estos cambios que se avecinan, Moni? Hola, Octavio, pues muchas gracias por darme la palabra. Pues mira, yo veo dos escenarios, ¿no? Yo lo podría decir como en dos perspectivas distintas. Uno que tiene que ver con el entorno internacional y los cambios que estamos viendo a nivel internacional causados, por un lado, por la pandemia, pero también por otro lado, por una tendencia proteccionista que ya veníamos viendo desde hace algún tiempo. No solamente, digamos, en regiones, sino países como tal, ¿no? Vemos el proteccionismo económico de Estados Unidos, la guerra comercial que se dio de Estados Unidos-China, y todos estos fenómenos que de alguna manera pues hacen como un círculo vicioso y que se acentúan más, se acentuaron mucho más obviamente por el tema de la pandemia. Y ahora lo vemos con una crisis muy importante de tanto los costos de transporte marítimo como las cadenas globales de valor, ¿no? Que todo está relacionado y que todo tiene y hacen un efecto dominó. Y eso al final del día obviamente afecta a lo interno y obviamente afecta en cómo nosotros comercializamos y tenemos acceso a esos productos. Entonces, esa es una parte y creo que es muy importante porque afecta lo que sucede en México. Y aunado al contexto internacional, yo pondré otro punto que también es un riesgo muy importante que tiene que ver con la energía a nivel internacional. La crisis energética que está viviendo actualmente China, que está viviendo Europa, no es menor y creo que eso va a tener un efecto muy importante en el corto, mediano y largo plazo. Y que justo, ¿no? Ese es un tema fundamental y que tiene muchísimo que ver con, desgraciadamente, un mal timing también para presentar una reforma energética como le están haciendo en estos momentos. Pero creo que ese es un monstruo aparte y yo quisiera abordar, digamos, estos dos grandes aspectos, que es el internacional, por un lado, viendo estos riesgos que comento, y por otro lado, que tiene que ver con los riesgos internos, como los riesgos país, ¿no? Que estamos generando actualmente y que creo que son un poco de a gratis, ¿no? Si bien es cierto, la pandemia nos puso en una crisis económica muy severa, de la cual va a ser muy difícil salir, que lo estamos viendo, justamente apenas se dieron los resultados del crecimiento del PIB, ¿no? Y que no crecimos lo que se esperaba que íbamos a crecer, pues vienen tiempos muchísimo más difíciles. Estos elementos de riesgo país creo que se han acentuado mucho más ahora. ¿Y a cuáles me refiero? Y yo creo que uno que es así como el pilar de todos estos riesgos tiene que ver con la confianza y las inversiones, ¿no? La certeza jurídica que se les da a los inversionistas en este momento, incluso aún cuando no se ha pasado una reforma energética o la contrarreforma energética, ya está teniendo estragos porque justamente esta presentación, esta intención del gobierno de modificar las reglas del juego hacen que los inversionistas ya estén dudando de realmente si van a invertir en México o no. Que tiene que ver con muchas otras cosas también, como pues qué tipo qué capacidad energética voy a tener para producir, si la voy a tener o no, si voy a poder crecer o no energéticamente, o sea, ¿para qué voy a poner una planta de automotriz si no tengo energía, ¿no? Simplemente con eso. Aunado a eso, a las metas de medio ambiente que muchas empresas globales ya tienen como objetivos y que van de acuerdo o sea, van paralelamente al Acuerdo de París y a los objetivos globales de mitigación de la huella de carbono. Estas empresas globales tienen una meta muy específica y determinada de cuánto deben de disminuir su huella de carbono, y si no usan energías limpias que estén en su cadena de producción, por ejemplo, pues no van a invertir en México.
¿no? Simplemente por eso creo que independientemente de lo demás que traiga la reforma energética, es un tema que afecta la percepción de las inversiones y de la certeza jurídica del país. El cambio en las reglas del juego, esto es el otro elemento. Ya tenemos la reforma constitucional, pero hay muchísimas más que vienen que generan esa desconfianza en las exportaciones, en los operadores económicos como tal, desde una simple ¿no? Que tenemos que cumplir hasta un cambio constitucional como el que tenemos. Otro punto que pone en riesgo esta percepción es el cambio en tratar de eliminar los organismos autónomos. Y creo que esto es fundamental. Las inversiones, la certeza jurídica que dan los reguladores autónomos, la independencia de los poderes, el contrabalance de poder que también genera, pues dan una certidumbre, una transparencia, y nivelan el piso en los distintos actores políticos que tenemos. Y desafortunadamente el hecho que se quieran eliminar y desaparecer, eso también genera incertidumbre, ¿no? Porque ¿cómo se van a regular las cosas? Si todo se va a decidir desde una persona con una concentración de poder máxima, eso mina también las actividades económicas. No hay transparencia, hay opacidad y eso genera incertidumbre. Otro punto fundamental va a ser la correcta implementación del TEMEC, que justamente vamos a discutir ahora. Porque no es nada más la reforma energética y todas las violaciones que puede llevar esta reforma como está, si se acepta al tratado en sí, sino que tiene que ver con otras acciones. Hay una lista que publicó Estados Unidos que es interesante ver. De todas las violaciones, es una lista de muchas páginas de todas las violaciones que se están teniendo al TEMEC. Entonces, no es nada más la reforma energética, tiene que ver con productos agrícolas, tiene que ver con obstáculos técnicos al comercio, tiene que ver con empresas propiedad del Estado, con acceso a mercado. O sea, la lista, yo creo que por cada capítulo podemos encontrar al menos una violación que no solamente México, cabe decir, sino que todos los países parte del acuerdo están haciendo. Finalmente, creo que es importante tener una cooperación, como ya decía Salvador, entre el sector público y el sector privado, que es inexistente. No hay una congruencia en cuanto a lo que se dice y se hace, ¿no? Es una completa desconexión en cuanto a las políticas públicas, muchas veces inexistentes, y en cuanto a lo que el sector privado quiere llegar a hacer y cuáles son los objetivos que quiere. Todo se maneja a millones de kilómetros de altura, ¿no? Pero esto no estamos hablando de una negociación, estamos hablando de política pública industrial. ¿Cuál es la política pública para fortalecer las cadenas de valor en México? Yo no la conozco. Vemos en Estados Unidos, hay una orden ejecutiva que tiene como plazo mínimo un año, en donde intervienen todas las agencias de gobierno con todo el presupuesto del mundo para determinar desde el origen hasta que el consumidor final está usando el producto, o sea, toda la cadena de valor, y para analizar y determinar cómo está conformada esa cadena de valor, quiénes intervienen ahí, qué se necesita para fortalecer esa cadena de valor, qué países intervienen en esa cadena de valor y cómo lo van a fortalecer y qué acciones cada dependencia tiene que tomar para llevar a cabo ese objetivo final. Se hace, sí, y tienen un plan con un presupuesto increíble, ¿no? Que ya lo quisiéramos. En México no existe ni siquiera un plan, ni siquiera un objetivo a mediano o largo plazo. Estamos completamente digamos, varados y no hay un timón, no hay un objetivo, no hay una meta. Entonces eso pues te habla de una descoordinación total en cuanto a lo que tú dices que quieres hacer, porque sí hay mucha buena intención en algunas de las secretarías que tenemos, pero no hay un objetivo claro y no hay una política real como país para llevar a cabo un plan. Entonces, creo que estos elementos ponen a México desafortunadamente en una situación en detrimento de nuestros intereses económicos, ¿no? Que no hay un plan de crecimiento, no hay un plan real para crecer.
no hay una coordinación tampoco ni dentro del país ni hacia afuera, desafortunadamente. Y lo peor y lo más trágico del mundo, ¿no? que a mí me parece, es que sí existen muchas empresas, están formadas, que mueren por invertir en nuestro país, que traen millones de dólares para crear empleos, para instalarse mañana, Octavio, mañana, pero desafortunadamente no encuentran las condiciones ni las garantías necesarias para poder llevar a cabo estos planes. Entonces, ¿qué van a hacer? Créeme, hay una lista de 20 países allá afuera que sí la pueden cumplir. Estamos hablando de países parecidos a México, incluso, y no muy lejos. Panamá, incluso Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, y si te quieres ir un poquito más a Malasia, hay países que ya cuentan y están atrayendo la inversión de una manera impresionante y nos van a comer el mandado, desafortunadamente, porque estas empresas globales, que son las que traen empleos, que son las que traen inversión, al no encontrar las condiciones necesarias para invertir en este país, pues se van a ir. Entonces, bueno, esa sería, a lo mejor es un poco pesimista mi intervención, pero es lo que yo veo. Sí creo que vamos a tener meses muy difíciles. Ojalá que realmente estas intentonas y llamadas de petate, si quieres verlas así, pues sean eso, ¿no? Y que en realidad no se llegue a un punto de inflexión en donde ya no haya retorno. Y esa sería mi participación. Y fíjate que la verdad es que duro el comentario que haces, pero pues también es la verdad no peca pero incomoda, ¿no? Y entonces pues finalmente en la trayectoria que ustedes tienen, pues tienen también la posibilidad de visualizar las consecuencias que se tienen respecto a alguna actividad que se lleve a cabo por parte de un Estado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que también pues pudiera agregarnos algo. Moisés, vamos a dejar si les parece al final a Memo, porque pues Memo estuvo más vinculado con el capítulo de energía. Entonces supongo que al final pues todos también vamos a hacer alguna reflexión con el cierre que tenga Memo para que nos agregue respecto al tema de energía. Pero Moy, ¿tú qué opinión tienes? ¿Cuál es tu perspectiva ahora desde el punto de vista del sector privado como consultor? Ya bien Moni estableció, está en una empresa muy importante a nivel internacional, es una empresa tractora. Quiero decir que la empresa de Moni, aparte de que Emilio lo conozco hace tiempo, es una empresa que siempre busca la forma de posicionar a México y de traer inversión, o sea, se dedican a traer recursos. Es una empresa que eso se dedica y hacer que las cosas difíciles que pasan en México se vean fáciles, porque también ahí hay una tramoya que se tiene que montar, porque siempre es un reto, si no es a nivel federal, estatal, municipal, ¿no? Siempre hay un reto en términos de autoridades. Pero Moy, pues también ahora como consultor, pues, ¿qué es lo que les está doliendo a las empresas después de un año? ¿Qué te preguntan? Bueno, eres un especialista en temas de reglas de origen. Hace poco nosotros te buscamos para un tema que nos diste luz ahí con un asunto, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo has visto? Me imagino que tienes mucho trabajo, ¿no? Supongo que las complicaciones siempre nos generan chamba, pero ¿cómo lo visualizas, Moisés? Sí, buenas tardes. Bueno, primero que nada, yo creo que uno de los puntos focales del tratado y sobre todo unas de las disposiciones que tienen que ver con el trabajo de día a día de las empresas en las cuestiones de los procedimientos aduaneros, las cuestiones de poder tener la posibilidad de que los productos gocen de los beneficios arancelarios del tratado. Y para esto, evidentemente que la función de las aduanas es muy importante y tiene que ser una función efectiva, ágil y transparente. Entonces, hay un capítulo específico del TEMEC sobre procedimientos, sobre cuestiones aduaneras y facilitación del comercio, pero también hay otros capítulos como el de acceso, el de reglas de origen, el de procedimientos relacionados de origen, que tienen que ver con esta función primordial que tienen las aduanas. Y bueno, pues como todos ustedes saben, el 14 de julio se anunció la creación de esta agencia
Nacional de Aduanas de México, en donde va a ser una entidad que, si bien va a pertenecer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero va a tener actividades independientes y de alguna manera va a llevar a cabo todas las funciones correspondientes a lo que actualmente hace la Administración General de Aduanas y algunas otras áreas del SAT. Pero esta publicación lo que define es de que da un plazo determinado para hacer las modificaciones correspondientes en las legislaciones que tienen que ver con lo que actualmente tiene a su cargo el AGA. Y una vez de que se hagan estas modificaciones, pues entraría, pasaría tanto los activos fijos como todas las funciones que tiene el SAT en materia aduanera, pasarían a esta agencia, ¿no? Desde la fecha que se publicó, después hubo diversos análisis por parte de varias organizaciones y varias entidades respecto a la manera de cómo iba a funcionar esta agencia. Sin embargo, hasta la fecha no se ha sabido nada respecto a la forma en cómo se van a hacer las modificaciones pertinentes a la legislación nacional. Tampoco se ha sabido nada respecto a la manera en cómo se va a realizar la transferencia del SAT hacia esta agencia nacional. Entonces es algo que sí debemos de tener en cuenta y seguir muy de cerca, porque una agencia nacional de aduanas que tenga las funciones que se establecen o que se determinaron en la publicación de julio de este año, implica que pues va a ser una entidad con todo lo que se requiere para que las empresas puedan tener derecho a todas las aplicaciones de procedimientos aduaneros que están establecidas en el TEMEC. Y que de alguna manera se van a encargar no solo de dar las preferencias arancelarias, sino solo del intercambio de mercancías, sino también de las verificaciones de origen, ¿no? O sea, hay una fracción específica que establece que va a dirigir todos los servicios aduanales y de inspección, incluyendo la parte de verificación de origen. Entonces, es importante de que pues tengan el expertise necesario para poder realizar estas verificaciones de origen y de alguna manera saber con exactitud cómo van a realizar la cooperación que se tiene que efectuar entre Estados Unidos y Canadá con México para efecto de poder tener unas guías o directrices que definan la manera en cómo se van a hacer estas verificaciones de origen. Entonces, sí es muy importante poder tener o dar seguimiento a la creación de esta agencia nacional y su implementación y operatividad para efecto de que vaya a favor de facilitar el comercio y de poder dar a las empresas los servicios correspondientes para agilizar el desaduanamiento de las mercancías, ¿no? Y por otra parte, pues también es importante seguir lo relativo a las posteriores implementaciones de reglas de origen que de alguna manera están pendientes, ¿no? Las transiciones que hay en el sector automotriz para los incrementos de valor de contenido regional y de valor de contenido laboral. En enero del próximo año entra en vigor la regla para textiles y prendas de vestir, que implica que los bolsillos de las prendas de vestir tienen que ser originarios. Entonces, esto es algo que va a impactar a las empresas y que, por lo tanto, las empresas desde este momento tienen que estar viendo la manera en cómo poder cumplir, considerando que no es fácil poder cambiar de proveeduría. Entonces, es momento que las empresas todavía
tienen tiempo para hacer estos cambios de proveeduría. El año que entra, en julio del año que entra en vigor algunas reglas para las manufacturas con alto contenido de acero, entonces también las empresas tienen que estar pendientes de poder cumplir con estos cambios. Y van a seguir los conflictos en materia de reglas de origen. Como saben, en meses pasados surgieron diversas interpretaciones sobre la aplicación de reglas de origen para el sector automotriz. Están en proceso de consultas, posiblemente no se llegue a un acuerdo, entonces a lo mejor va a empezar la parte de la conformación de un panel para solucionar esta diferencia. Pero también hay otras interpretaciones que también se tienen que tomar en cuenta y que de alguna manera estas interpretaciones están afectando a las empresas que están exportando hacia Estados Unidos. Por ejemplo, hay una interpretación de que las TPLs, los niveles de preferencia arancelaria que están para textiles y prendas de vestir, no se pueden utilizar cuando una prenda que no es originaria incluya un hilo de coser que no es de la región, la posibilidad de que puedan utilizar estos niveles de preferencia arancelaria. Hay otra interpretación respecto a la regla para autopartes que se destinan a vehículos pesados, en donde algunas autopartes, si bien tienen una regla de cambio de clasificación, hay una interpretación de que no es posible utilizar esta regla para que estas autopartes puedan ser consideradas como originarias. Entonces, no sabemos con exactitud qué va a pasar respecto a estas interpretaciones y si se va a volver a solicitar consultas o se pueden solucionar en los comités respectivos para que ya haya una interpretación igual para los tres países. Es algo que también se tienen que dar seguimiento. Y por otra parte, algo muy importante que a lo mejor que no está vinculado realmente al TEMEC, pero que sí ha tenido algún impacto para algunas empresas, es la aplicación de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos, que establece medidas arancelarias contra productos chinos, en los cuales se define de que para efecto de determinar si un producto es chino o no es chino, el criterio o el principio de transformación sustancial es el que va a aplicar. Y en este caso, considerando que este principio de transformación sustancial es muy subjetivo, algunos productos que se manufacturan en México, pero tienen insumos chinos, Estados Unidos está considerando de que no son mexicanos, son productos chinos, a pesar de que cumplen la regla de origen del TEMEC, y que pues están sujetos a las medidas adicionales para China. Entonces, esto ha ocasionado impacto a las empresas. De alguna manera, ya hay una propuesta de regulación en Estados Unidos que va a permitir que las reglas de mercado que existen para determinar los productos de América del Norte sean las que prevalezcan respecto a la transformación sustancial, pero todavía sigue definida como una propuesta y que pues mientras no se llegue a una determinación final para esta propuesta, pues implica que estos productos que han sido impactados por este criterio, pues van a seguir tener que van a estar sujetos a la aplicación de las medidas contra China, ¿no? A pesar de que se manufacturan en México. Es así, en términos generales, la visión que yo tengo para lo que se viene en el corto plazo. Pues parece ser que grandes retos, ¿no? Sobre todo para el aspecto industrial, ¿no? Y el tema de la indefinición o el proceso de definición que está en cuanto a la nueva agencia, pues incluso comentarles que una reunión reciente era parte de las preguntas que hacíamos al equipo del Servicio de Administración Tributaria, y pues tienen previsto que me parece interesante el que muchos de los esquemas ya estén corriendo de acuerdo al año calendario, ¿no? Que sería se va a romper con la tradición
de las publicaciones que se generaban de manera continua y que hacían referencia a ejercicios anteriores, por lo menos en el discurso. Entonces parece ser que por ahí puede haber algo que avance muy, pero sí, nosotros lo vemos, ¿no, Daniela? Con algunas empresas que se han acercado y con las inquietudes que se generan a raíz de la interpretación de lo que dices, Moisés, ¿no? E incluso, bueno, de comentarles que en algunos casos, pues Moisés es el libro de cabecera, ¿no, Daniela? Que volteamos y vamos a ver, Moy, y sacamos a Moy, muy bueno, es como enciclopedia, ¿no? Y dice, no, espérate, aquí dice esto. Y se hacen reflexiones muy interesantes con Enrique, que es experto en clasificación, en donde, bueno, ya entra Enrique, Ricardo, y son interesantes. Pero bueno, y pues ahora pues, nos gustaría, ¿no estés de acuerdo, Chava, Moni y Moy, pues que nos platique Memo de lo que quiera platicarnos, pero por ahí me dijo un pajarito que queríamos escuchar del capítulo de energía y a lo mejor después que nos hagan la reflexión en cuanto al de solución de controversias. Por ahí me dijeron que querían escuchar del tema energético, porque pues dicen muchas cosas y pues queríamos preguntarle al gurú del capítulo energético en México qué opinión tienes de lo que viene desde una perspectiva totalmente objetiva y atendiendo a que estamos en un foro totalmente académico. Gracias, gracias Octavio. Y bueno, ya que hiciste tú mismo el disclaimer que yo estaba a punto de hacer, pues mira, en realidad digo, hablando un poco sobre el tema de energía, digo, si leemos el capítulo de energía del TEMEC, me alcanza a leerlo en mis primeros 5 minutos de intervención, porque son 2 párrafos del capítulo 8, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que poner atención es lo que dice este artículo 3211 del TEMEC, que con un lenguaje bastante complicado dice más o menos, pues que tú sí, es cierto, puedes cambiar tu constitución cuando quieras y tus leyes y demás, siempre y cuando, y esto es muy importante, siempre y cuando no te vuelvas más restrictivo de lo que ya, de como ya eras en tu tratado, en tratados anteriores, ¿no? O sea, en ningún lado, si le pones search, se logró el objetivo de esta revisión del tema energético después de la elección de julio. Si le pones search, nunca dice energía en ese artículo 3211, no hay una sola vez que aparezca energía, no hay una sola vez que diga TPAT o TPP ni nada así, pero en realidad lo que quiere decir eso es que pues tienes compromisos en materia energética que están dados por los compromisos que hiciste en el TPAT o en el TPP, después TPAT, ¿no? O CPTPP, como lo queramos decir. Entonces, y el gran logro, a mí me parece que una de las cosas más importantes que sucedieron en el TPAT, aunque no tiene su propio capítulo, es que pudimos reflejar por primera vez en la historia de una manera muy explícita cuáles son los términos y las condiciones de la apertura en el sector energético a raíz de la reforma de 2013-2014, ¿no? Fue complicado porque estábamos negociando el TPP a la par que se estaba emitiendo la legislación secundaria en materia energética. Entonces nos tuvieron que esperar un poquito nuestros socios comerciales a que acabáramos de tener la foto completa para poder tomarla, ¿no? Faltaban todavía algunos elementos en las primeras rondas y al final del día sí logramos reflejar de una manera bastante clara este resultado de la reforma energética. Entonces, un elemento clave nada más para quien no está familiarizado con la manera en que se presentan los compromisos en materia de servicios e inversión, es decir, que en las listas de reservas que tienen un enfoque negativo, es decir, te digo lo que no puede hacer un extranjero y todo lo demás que no aparece ahí, sí se puede hacer. En este enfoque tienes un principio muy importante que es el principio de standstill, ¿no? Es un poquito el secreto también. Por cierto, si buscas standstill en el texto de servicio de inversión tampoco aparece en ningún lado. A propósito lo hicieron así para que luego nos estuvieran invitando a conferencias a los negociadores de servicio y de inversión y lo pudiéramos explicar. Entonces el principio de standstill es no te puedes echar para atrás en lo que ya abriste y que reflejaste ahí que estaba sustentado por una medida, ¿no? Por una ley, por un reglamento, por cualquier otro ordenamiento de carácter jurídico obligatorio, ¿no? Entonces, no te puedes echar para atrás y después, si haces aperturas adicionales en esos sectores, esa nueva apertura también se vuelve una obligación internacional. Entonces, dicho de otra manera, traemos un mindset en estas reservas de ir para adelante, siempre en la liberalización, nunca para atrás, ¿no? Entonces, pues con eso creo que queda clarísimo que la contrarreforma, como se le está llamando ahora, intento de
meternos en problemas a nivel internacional, es claramente un gran peligro de una violación pues, clarísima a los compromisos en materia de energía, ¿no? No hay mejor manera de decirlo, ¿no? ¿Por dónde viene? Pues por muchos lados. Puede venir por una demanda Estado-Estado, puede venir evidentemente por demandas de los inversionistas, ¿no? El capítulo de inversión, si bien quedó medio cucho ahí con toda la historia que tuvo alrededor en su negociación, pues sí protege al sector de hidrocarburos, ¿no? Al sector de generación de energía eléctrica, y eso también puede ser un motivo de demandas inversionistas-Estado, ¿no? Que viene a agregar ya a un enorme peso que tienen nuestros amigos en la Secretaría de Economía encargados de defender los casos, porque en toda la historia del Telecán, 25 años de historia, tuvimos algo así como 19 demandas inversionista-Estado y ahorita hay 35 potenciales casos abiertos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la carga simplemente laboral de defender estos casos? Enorme, ¿no? El costo, enorme. Si perdemos, mucho mayor costo, pero el mayor costo a mí me parece que es, como país, es el costo reputacional, ¿no? Ese se recupera de una manera muy lenta y es a veces muy difícil de cuantificar en el corto plazo. Entonces, sí creo que tenemos un enorme reto ahí y bueno, vamos a ver cómo suceden las cosas. A mí me parece, lamentablemente, y yendo un poco en la misma línea del pesimismo que decía Moni, a mí me parece que vamos a aprender a periodicazos, así como el perro que no se quiere ir para donde queremos, ¿no? Entonces, esperemos que no sea así, ¿no? Que no tengamos que enfrentar grandes casos. Por ahí hay una línea del pensamiento, el otro día me decía alguien, que a lo mejor ni es cierto, ¿no? Y que los inversionistas pues van a calcular muy bien su decisión de llevar o no a un panel al Estado mexicano. Porque van a privilegiar la relación de largo plazo, porque a lo mejor van a hacer un cálculo político, porque a lo mejor van a buscar alguna otra manera de sobrellevar la reforma energética hasta que pueda haber alguna corrección de política. Yo no sé, yo la verdad es que no lo creo. Yo creo que sí vamos a tener que enfrentar algo fuerte para que haya un viraje en la decisión en este sentido de energía, ¿no? Y lo que estamos haciendo a nivel de algunos estados, por ejemplo, es pues, simplemente un poco navegar con esta situación actual, ¿no? Creo que es una enorme oportunidad para los estados y en general para los actores neoliberales, como decía Chava, de diferenciarnos, ¿no? De buscar las maneras, lo que sí se puede hacer, cómo hacer alianzas, ¿no? Aquí tenía una serie de reflexiones, pero si quieren luego me las echo en la siguiente intervención para no detener el flujo de la conversación. Una serie de reflexiones alrededor de lo que sí podemos hacer, ¿no? De cuáles son los retos más allá de energía, cuáles son las oportunidades y realmente qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros en este entorno típico VUCA, ¿no? Estaba muy de moda hace tiempo esta palabra de VUCA, ¿no? Del entorno volátil, incierto, que era complejo y ambiguo, ¿no? Entonces, no hay mejor ejemplo que la realidad actual, ¿no? Pero tenemos mucho que hacer ahí y si quieren en la siguiente intervención entramos a esas posibilidades de acción. Oye, Memo, de verdad que qué deleite de charla con ustedes. Pero aparte, no sé si ustedes compartan conmigo, me encantó, ¿no? Porque ¿qué empieza? Pues empieza, ahora sí que aventaste una bola baja. Si fuera béisbol o fuera fútbol, pues metiste gol de penal, ¿no? Y con los ojos vendados. Porque fíjense, no se va al supuesto capítulo energía, ¿no? Sino te vas a un capítulo diverso que pues muchos si se ponen a buscar ponen el buscador no van a encontrar la palabra respecto al artículo que estabas mencionando, ¿no? Que me parece que es relevante. Y bueno, pues aquí aprovechando el tiempo, porque la verdad que es un privilegio estar conversando con ustedes, no sé si, bueno, bajo la misma ruleta que estamos jugando, pues que un especialista en temas de soluciones de controversias, ¿no? Ya saben a quién me refiero, pues que nos diga qué consecuencias se tienen respecto a este tipo de situaciones que pudieran ser adversas. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Nos van a cerrar la frontera, ya nos van a dejar cruzar, ya no nos dejan pasar ahora, ya ni vacunados podemos pasar ahorita. ¿Qué va a pasar con nuestros productos, con nuestras mercancías, con las cadenas productivas? ¿Qué es lo que sientes que se avecina desde una perspectiva totalmente objetiva y real? Porque pues los capítulos están ahí y los mecanismos se encuentran, ¿no? Chava, no sé qué opinión tengas. Mira, Octavio,
Gracias por la deferencia a los temas legales y no los voy a aburrir con qué pueden hacer y qué no. La realidad de las cosas, y Memo es un experto en materia de inversión también, creo que Memo lo dejó muy claro. Sí, el TEMEC, si bien el capítulo de inversión está limitado y muy acotado, el TEMEC sí protege la inversión extranjera en México en materia energética. Entonces, creo que en ese sentido es muy claro que hay un concepto en el argot legal de arbitraje internacional que se llama el forum shopping, o la búsqueda del foro adecuado, digamos, ¿no? Y esto es básicamente una ventaja competitiva que puedes decir que tiene el inversionista. Esto no lo tiene el Estado, lo tiene realmente el inversionista, que puede decir, oye, soy una multinacional, tengo capital europeo, capital americano, capital asiático. ¿Qué foro, qué tratado que tenga firmado México en materia de inversión me protege mejor o me da la mejor ventaja para demandar? Y esto va a suceder tarde o temprano. O sea, la contrarreforma energética claramente va en contra de los objetivos de la Agenda 2030, va en contra del Acuerdo de París, va en contra del tratado, no solo del capítulo de inversión. Aquí vale la pena reflexionar. Yo te diría que hay que revisar con mucho cuidado el capítulo de empresas del Estado, porque darle el control mayoritario o el monopolio a una empresa como CFE en la generación, de entrada pues ya violas los candados que tenías en materia de servicios. Segunda, estás yéndote contra la competencia o la libre competencia. Entonces ya violaste otro capítulo del tratado. Y tres, violas las leyes de competencia económica. Entonces, por el lado que lo veas, esto tiene un impacto negativo para México. Y lo que creo que estamos perdiendo de vista es, no nada más es la relación con Estados Unidos, que es tu mejor socio comercial. Yo creo que estamos perdiendo de vista que hay un elefante, hay un gigante económico atrás que se llama China y que México está perdiendo la batalla. No estamos viendo hacia el futuro. China es si yo lo decía en muchas presentaciones, que uno de los atractivos para México es que Estados Unidos era el gran imán, ¿no? Es un magneto que atrae y consume de una manera brutal. Bueno, si hay alguien que hoy consume más que Estados Unidos, es China. Y México está perdiendo esa oportunidad. O sea, no estamos viendo más allá de que ya tenemos un mercado cautivo. Sí, qué padre, tenemos Estados Unidos. Pero ¿qué sigue? Ya tienes TIPAD, ya tienes Estados Unidos, estás a punto de aprobar Europa. Pero si no aprovechas, número uno, tienes que ver más allá. O sea, tu política comercial no puede centrarse en implementar un acuerdo que firmaste hace 3 años. Tienes que ir buscando nuevas oportunidades, número uno. Y número dos, tienes que asegurarte que lo implementes de la mejor manera para México. O sea, y creo que Mónica lo decía muy claro, pues los americanos ya le metieron toda la lana para sacarle la mejor ventaja al tratado para sus americanos. Ellos dijeron, es Buy American, es America First. Los principios ahí están. Y México eso no lo ha hecho. Estamos en una posición defensiva, estamos diciendo que vamos a llevar a Estados Unidos a un panel, pero al final del día, México no ha hecho esa tarea, el gobierno no ha visto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay un gran déficit y creo que aquí Moisés, Mónica, obviamente Memo como subsecretario que busca esas inversiones para el Estado, lo entiende, tú que conoces el sector automotriz, todos sabemos que hay un gran déficit de chips. Hoy no hay chips, hoy la manufactura está detenida porque no hay manufacturas. La manufactura grande está detenida porque no hay suministro de chips, de motherboards. Esa es una oportunidad, ese es un nicho de mercado, ese es un gran potencial que debimos haber visto. Y decir, si nadie los está haciendo por la pandemia, ¿qué hay que hacer para que eso se haga en México? Y que seamos productores. O sea, no lo vimos. Y esas oportunidades las pierdes. Entonces, hay una pregunta y creo que con esto te la respondemos en el chat que dice, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué recomendamos nosotros? Pues mira, el gobierno tomó una decisión de tronar ProMéxico
una gran agencia que apoyaba a las empresas, no nada más a las grandes, a las chicas, pequeñas, medianas. Aquel que tenía ganas de ir a una feria y traerse inversión, que quería traerse nuevas ideas, innovación a México. Yo creo que hoy el sector privado tiene que hacer esa chamba y tiene que aprovechar la red de embajadas y exigirle al gobierno, tú pagas impuestos y las embajadas las pagamos todos. Y las embajadas entonces, a falta de ProMéxico, tienen que trabajar con el sector privado para encontrar esas nuevas oportunidades y suplir ese déficit de una agencia como ProMéxico, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho potencial, pero creo que tenemos que tener una política comercial de largo plazo que hoy no la estamos viendo. O sea, tienes Corea, que no es TPP, tienes China, que no es TPP, estamos peleándonos un tratado con Ecuador, padre, qué bueno, pero los grandes consumidores no están ahí. Los grandes comercializadores, los grandes potenciales de comercio para México, los nichos de mercado están en Asia. El animal asiático hoy demanda mucho consumo, demanda mucho producto, no solo de manufacturas, no solo insumos, pero de alimentos. O sea, el gran potencial que tiene México de ser el sexto proveedor mundial de alimentos, pues ahí tienes un mercado y ese hoy el gobierno no lo ve y no nos ayuda a abrir esas puertas. Entonces, ahí están las oportunidades que creo que tenemos que explotar. Así que me parece también, pues también desde la perspectiva real a lo que nos podemos llegar a enfrentar. Y Moni, tú que estás con una empresa tractora, porque finalmente es una empresa tractora de inversión, ¿a qué le estamos apostando? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué sectores son los que están queriendo invertir en México? ¿Hay dudas respecto al tema energético? ¿Qué preocupaciones son las que les transmiten, sobre todo los inversionistas que están tratando de colocarse en México? O ya mejor se están yendo a Guatemala, que también tiene tratado con Estados Unidos y pues bueno, ahí creo que les queda cerquita el brinco. Entonces, no sé, ¿qué nos pudieras decir? Pues mira, yo creo que todavía hay esperanza, ¿no? Yo creo que, o sea, sí hay un escenario pesimista, digamos, no ayuda el contexto internacional, no ayuda a lo que está pasando, pero yo siento como una lucecita al final del túnel porque hay muchas empresas que quieren invertir en México. No es nada más el tema de la cercanía con Estados Unidos, el costo de transporte, es la infraestructura, es la mano de obra y es esa capacidad que tenemos los mexicanos de aprender y de aprender cuestiones desde innovadoras, ¿no? Hasta, o sea, mano de obra dura y pesada. Tenemos muchísimas posibilidades en ese sentido que otros países no tienen todavía, ¿no? Yo creo que por eso hay todavía esa insistencia y esa búsqueda porque en México las cosas mejoren. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que hay varias cosas que les preocupa a las empresas o qué es lo que están buscando para venir a invertir en México. Obviamente tiene que ver con lo que ya mencionaba, ¿no? La certeza jurídica, que no te cambien las reglas del juego, que te den esa garantía de que si tú vas a venir a México, pues mañana no te van a quitar una planta porque no le gustó a alguien lo que estás haciendo, ¿no? Sino que haya el debido proceso, un Estado de Derecho que garantice estas inversiones. ¿Y qué más? En cuestiones de infraestructura, ¿no? El que haya la capacidad instalada de que puedan producir lo mínimo, ¿no? Si tú no tienes la energía para producir, pues no puedes. Entonces, ¿para qué vienes? Eso es lo más importante. Y luego que puedas crecer, porque no es nada más lo que yo pueda hacer ahorita con lo que traigo, sino que pues, si quiero, o sea, obviamente hay planes de crecimiento y cuánto puedo crecer con la energía que hay en México. Y lo que ya mencionaba, si vengo, invierto en México, o sea, también qué porcentaje de energía limpia y renovable puedo tener, porque ya todas las empresas, eso es un hecho real, que tenemos que darnos cuenta, que todo el mundo está transitando hacia esos objetivos de medio ambiente y de eliminar la huella de carbono. Entonces, si una empresa global no puede cumplir con esta meta,
que ya no solamente es por buena onda o porque digan las empresas, híjole, me preocupa muchísimo el medio ambiente. Pues ya tenemos estas iniciativas de poner impuestos a esto, ¿no? A las huellas de carbono. Entonces, hay un costo también atrás de todo esto. Si no puedo garantizar eso, pues tampoco, ¿por qué invierto? Entonces, creo que son cuestiones, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues esto, o sea, no cambiar las reglas del juego. Sí, y como quiera, o sea, yo no estoy en contra de que haya reformas, ¿no? Quien sea que esté en el poder, que si se quiere modificar a la CFE, que se haga, pero garantizando esto. Si le quieren, obviamente hay que cuidar los tratados internacionales, no estoy diciendo que eso no, que no importa, ¿no? Pero si se van a hacer esos cambios, que se cuiden esas cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo más fundamental, que se garantice la capacidad instalada, que se garantice el acceso a esta energía, que haya autoabasto, ¿no? Porque también esa es otra, si no puedo, ok, tú no la puedes generar, pero entonces, ¿por qué no la puedo generar yo? Ya hay muchísimas empresas que tienen sus plantas y que generan su propia energía. ¿Por qué van a tener que quitar eso, no? Eso es como eso es lo que yo me refiero cuando pues, te regresas un poco al pasado, porque si ya tienes una planta que genera, que tienes paneles solares, por ejemplo, y tú estás consumiendo esa energía, ¿por qué vas a tener que regresar a otro tipo de energía que además que es cara, pues es sucia, ¿no? Entonces, estos factores creo que son importantes en considerar en cuanto a la reforma energética, por ejemplo. ¿Qué otras cosas? Pues lo que ya decía, ¿no? Que haya infraestructura, que sí, o sea, sabemos todos el problema de seguridad que enfrenta el país, pero entonces ya sabemos que eso no va a cambiar de la noche a la mañana, no va a haber un cambio de que de un día a otro ya se vaya el crimen organizado, porque evidentemente eso no va a suceder. ¿Pero qué podemos hacer? Garantizar corredores seguros, ¿no? Todos los pasos por donde pasa la mercancía, es que sean seguros, porque lo que se pierde en el costo de transporte, porque te roben el contenedor, que te asalten, te secuestren, lo que sea, eso le cuesta a las empresas y por eso también se han tomado decisiones de no invertir en ciertos lugares, porque es más peligroso y es más costoso. Entonces, hacer corredores seguros que faciliten el tránsito de estas mercancías para que en esos tramos por lo menos no haya esos costos. ¿Qué más podemos hacer? Fronteras inteligentes, ya lo decían Moy, facilitación comercial, pero con tecnología. Estábamos, justamente hoy tuve una reunión y se hablaba mucho del blockchain y cómo se está usando el blockchain en todo, en todos los procesos industriales, pero también en los procesos administrativos de gobierno, ¿no? Que va a ser el próximo, ¿no? Que se tiene que estar pensando en eso. ¿Qué está haciendo México con eso? ¿Cómo estamos integrando esta tecnología en nuestros procesos ahora? Si entre las mismas dependencias no hay sistemas que hablen el mismo lenguaje, entre lo que hace la Secretaría de Economía y lo que hace el SAT, por ejemplo, todavía no hay un sistema que se comunique entre ellos. ¿Cómo vamos a llegar a tener un blockchain que nos permita esa facilitación comercial que seguramente ya se está haciendo en Estados Unidos y en Canadá? Ese tipo de cosas, yo creo que ahí tenemos esos retos y esas oportunidades de ver, de crecer, de buscar también tener fronteras inteligentes, el tener cuestiones operativas que sea de facilitación comercial, muy fáciles y sencillas, no requieres mucha inversión. No estamos hablando de cambiar todos los cruces fronterizos, evidentemente eso no, sabemos no lo vamos a hacer, pero sí podemos hacer una homologación en horarios para que las aduanas en Estados Unidos y México coincidan y no se hagan cuellos de botella. Sí podemos hacer que las empresas confiables que pagan impuestos y que han demostrado ser confiables, puedan tener facilidad para pasar sus mercancías más fácilmente. Porque si tenemos un programa para viajeros, ¿no? En donde tú vas y ya te entrevistan antes y garantizas que eres un ciudadano responsable, que no vas a poner una bomba en Estados Unidos, puedes pasar con estos pases, ¿cómo se llamaban? Lo hacen, ¿no? En Estados Unidos. ¿Por qué no podemos tener un Trusted Trader Program
con reconocimiento mutuo de los dos lados, que permita facilidades y beneficios reales para las empresas confiables. Ese tipo de cosas creo que se pueden hacer, no requieren mucho dinero, no requieren mucha inversión y sí van a hacer una gran diferencia en el corto y mediano plazo. Esa sería mi opinión. No, pues Moni, la verdad que muy, muy interesante y pues finalmente siempre buscando cómo sí hacer las cosas y cómo avanzar, ¿no? Y pues es una realidad lo que estás planteando. Y pues bueno, pues para, digamos que, no para cerrar, porque dejaríamos abierto algún comentario adicional después de tu intervención, Moy, pues algo ahora sí que no sé si quieras agregar o puntualizar algo de manera particular que pudiera servirnos para tomar una mejor decisión como empresarios ante lo eventual cascada de cambios que se pueden generar derivados de esta reforma. Bueno, adicionalmente a lo que comentó Moni y a lo que comentó Salvador, pues también esta reforma de alguna manera va a tener una repercusión en los precios de la energía eléctrica y por lo tanto esto implica pérdida de competitividad de todas las empresas mexicanas, considerando de que pues sus productos obviamente van a tener un precio mayor y por lo tanto pues van a cotizarse mucho más caros en el mercado internacional y todas las repercusiones que eso trae. Sí, ustedes vislumbran que efectivamente va a haber una situación de incremento en los costos en materia energética e incluso en complemento en los compromisos que México tiene suscritos, como la Agenda 2030, en la cual, bueno, se estableció un compromiso para disminuir todo lo que eran las emisiones derivadas del uso de este tipo de combustibles. O sea, sí, en términos generales, la opinión de los cuatro es que esto va a generar un incremento en costos y una afectación. Y ahora, quisiera agregar al tema de la afectación que también hay que visualizar no nada más el efecto a corto plazo, sino a largo plazo. México algo que tiene, que lo llega a distinguir, es la parte turística. En el tema de turismo, gran parte de los ingresos que se generan en el país, la riqueza nacional está enfocada pues en la cultura que tiene, en las playas que tiene, y obviamente se establece por lo que los estudios que existen, que ante la situación que estamos viviendo de un cambio climático, pues pudieran reducirse las áreas que tenemos nosotros en las playas, ¿no? Y esas inundaciones que se pudieran generar, pues obviamente tendrían un impacto directo en la parte ecoturística, que actualmente, pues aun cuando la pandemia se fue afectada, pues es sustento de muchas familias en México y es el principal sector en recuperación inmediata derivado de que se encuentra en semáforo verde de gran parte del país. Entonces, no sé si la visión no nada más sea en el tema del daño que se hace al medio ambiente, sino también en que puede ser más caro a la larga utilizar este tipo de energías, que lo que generarían serían que esos espacios que se tienen para generar otros esquemas de negocios como son el turismo, pues se vieran afectados por los desastres naturales que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que ninguno de ustedes se puede evitar el darse cuenta que el tema medioambiental se está transformando. Y he de comentarles que en la mañana estuve con uno de sus amigos, bueno, mi Ricardo, estuvo con nosotros, no sé si esté aquí, que es especialista en temas medioambientales, y él llegaba a esa conclusión también, porque hablaba del tema de cumplimiento en términos medioambientales. Pues me gustaría, por razón del tiempo, si quisieran hacer un comentario adicional, y pues yo creo que vamos en el orden que empezamos, pues Chava, no sé si quiere hacer un comentario final y nos seguimos uno por uno para cerrar lo que serían las conclusiones de este brillante panel. No, claro que sí, muchas gracias, Octavio. Mira, yo creo que definitivamente está demostrado, o sea, no es algo nuevo, que la falta de libre competencia encarece el producto. O sea, creo que es un principio básico que creo que todos debemos de entender. O sea, no es algo nuevo, no estoy descubriendo el hilo negro, no es es la Biblia. O sea, te lo dicen todas las leyes de oferta y demanda. Si tú controlas la oferta, pues tú controlas el precio. Hay un ejemplo bien sencillo que creo que con esto lo vamos a entender todos. Si hay dos personas vendiendo carne y uno empieza a bajar el precio, ¿qué pasa? Pues el otro agarra, le compra todo y lo vende más caro después. ¿Me entiendes? Eso es muy fácil. Yo voy con el vecino, le compro todo su lote
y acabo vendiendo la carne yo porque yo controlo el precio y la pongo al precio que yo quiero. Entonces, el hecho de que la energía, además energía sucia, o sea, no está, en ninguna parte está demostrado que nos van a dar energía limpia. Todos los cogeneradores, todos aquellos eólicos, solares, que utilizan otro tipo de, por ejemplo, en la industria azucarera se utiliza mucho el bagazo para ser autosuficientes y cogeneradores. Toda esa energía tú la tienes ahora que pagar casi. O sea, primero te castigaron los CELS, ¿no? El mercado de los CELS. Entonces te quitaron el incentivo de los certificados de energía limpia. Te quitaron el incentivo de invertir, porque ya no te es rentable. Pues ya no te van a devolver lo que te podrían haber devuelto, entonces ya no se vuelve tan rentable. Y ahora prácticamente casi hasta por ser autoconsumo vas a pagar. Entonces pues ya tampoco es rentable. Y luego el que te la va a controlar es una empresa del Estado, bueno, pues ya sabemos quién va a poner el precio, ¿no? Ahora sí que en resumen, yo te diría, ese es el gran riesgo que yo veo en materia de precios de energéticos, ¿no? Creo que tenemos mucho que andar. La reforma fiscal es otra reforma que viene muy complicada. Yo no entiendo por qué le piden a un adulto, apenas adulto de 18 años que se registre, que tenga RFC. O sea, ¿por qué esa persecución cuando pues todavía ni siquiera es productivo? Creo que lo que tenemos que hacer es conseguirles empleo. Los chavos que no van a la universidad y que tienen 18 años, no es que tengan un RFC, es que los saques de las mafias, los saques de los carteles, los eduques, los pongas a trabajar, que sean productivos, que tengan un empleo formal. Y entonces sí, ponles un RFC que les genere un seguro social, que les genere un proceso de acumulación de horas para una pensión, por pequeña que sea, pero que haya esa ambición de crecimiento, aunque nos digan que somos ambicionalistas, ¿no? Pues sí, de hecho. Y aquí, pues hay varios comentarios de Lalo Márquez, ¿no? Dice, pues se enfrentan retos bastante complicados, ¿no? Como nación en el contexto internacional. No sé si puedas comentar, Moni, si estamos preparados. Déjame de una vez vincular otra pregunta de Francisco Javier. Bueno, una felicitación en cuanto al desarrollo. También hace la reflexión de que, bueno, no todo lo que estaba antes estaba mal. Había que mejorar algunas cosas, pero pues no es blanco y negro. Fernando Pérez, las inversiones en cuanto a la extracción y refinación de litio, si en algún momento ustedes han hecho alguna investigación de mercado en cuanto a el proceso de refinación de ¿es mineral, Enrique? ¿Es un mineral? Discúlpenme, no es un mineral, digo que Enrique nos dé qué es. No es una cosa como el sodio, el potasio, es un elemento metálico, metal, no metal, que se utiliza mucho para hacer las pilas o las baterías nuevas estas que están haciendo. Y todos los vehículos híbridos y todo eso están utilizando mucho el litio para hacer las baterías necesarias para todo esto, ¿no? Es una cosa que México es rico, pero no sabemos cómo se va a procesar todo ese metal. Pues bueno, ya nos corrigió Moni para que no cometiéramos el error. Le preguntamos al experto qué es. No sé, Moni, si tengas algún comentario al respecto de las preguntas y comentarios que hace Francisco Javier y Fernando Pérez. ¿Sobre el contexto internacional? Okay. Es correcto. Si estamos preparados o no, mira, yo creo que hemos pasado ya 3 años, ¿no? Nadando de muertito, así. Con toda la crisis que hemos vivido, la pandemia, proteccionismo económico, las guerras comerciales, Trump, de alguna manera, digamos, o sea, obviamente hay una crisis importante económica, pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que sí vienen tiempos difíciles, sí creo que no estamos ya en el fin de la pandemia, lo ha dicho ya la OMS, pueden venir nuevas cepas y pues con ello pues nuevas olas y más cierres, pero también
Y bueno, viene la crisis energética también y con ello presiones inflacionarias importantes, ¿no? Ya la energía es un insumo fundamental y básico para cualquier producto y sin ello, pues, y si hay incremento en eso, pues hay incremento en todo a nivel internacional. Existen otros factores macroeconómicos también derivado de la crisis económica, de la pandemia, que también trae presiones inflacionarias. Entonces, creo que sí estamos en un escenario complicado con muchísimos retos y creo que en México hemos sido afortunados porque si bien hemos tenido momentos muy difíciles por la pandemia, pues como les digo, hemos sobrevivido y estamos nadando de muertito. Creo que lo que viene es mantenernos así, ¿no? O sea, sabemos que es muy difícil y va a ser muy, muy difícil que el gobierno cambie de opinión. Y eso es algo que tenemos que darnos cuenta, no van a cambiar. O sea, no, aunque llegue mañana el presidente Biden y le dé un manotazo a AMLO y le diga, a ver, ponte las pilas, eso no va a suceder. Sabemos ya cómo funciona este gobierno y funciona así, ¿no? O sea, es un poder muy centralizado, está depositado en una figura que es el presidente y que difícilmente va a cambiar de opinión y que, si no al contrario, ¿no? La va a incrementar más. Entonces creo que tenemos que ser muy audaces, tenemos que ser muy inteligentes, saber cómo afrontar estos retos y hacerlo con las opciones que tenemos, ¿no? Como les decía, mañana no va a cambiar la seguridad, mañana no vamos a tener ya un cambio en la regla, o sea, que va a decir, ay, pues ya mi reforma energética me la llevo. No, tenemos que ver cómo podemos acomodar nuestros intereses, ¿no? A lo que tenemos y buscar cómo sí, hacer propositivos, ¿no? Eso es algo que nosotros recomendamos mucho a nuestros clientes, por ejemplo. Ya no funciona el llegar con un funcionario de gobierno y quejarte 30,000 horas y explicarle por qué viola todo lo que viola y por qué se ve la inversión y por qué se van a quedar sin empleos. Eso ya sabemos que no les importa. O no es que no les importe, es que no está dentro de su interés. Hay que hablarles en su mismo idioma. Es lo que decimos es que hay que saber hablar 4T. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es hablar 4T? Pues, ¿cuáles son sus prioridades? ¿No? O sea, ya sabemos, no vas a llegar a invertir o sea, tú no puedes llegar a decir, a ver, yo quiero llegar a invertir a un estado del norte y ya. Tienes que ahora tener un programa de inversión en el sur, ¿no? Tienes que llegar con proyectos que vayan en línea con los proyectos del gobierno, porque eso es obviamente lo que también va a generar un valor agregado para el sector privado y para el gobierno. Hay que ir de la mano con ellos. Yo siento que ya no tiene caso pelearse con ellos. No vale la pena, porque no vas a llegar a ningún lado. Al contrario, te van a señalar en la mañanera, te van a exponer. Hay que saber ser mucho más, digamos, inteligentes en ese sentido. Y no quiere decir que vayas a respaldar lo que están haciendo, si no estás de acuerdo con eso. Pero sí hay que ver cómo sí, hay que ser propositivos y hay que buscar, pues al final del día, pues son 3 años más, ¿no? Pensemos así, que son 3 años más que pues hay que aguantar, hay que cumplir, eso siempre se los decimos a nuestros clientes, el compliance, el due diligence, no es nada más el que llegar y quejarte, ¿no? Tú como empresa, y eso es algo fundamental, pagas impuestos, estás haciendo las cosas como las debes de hacer, porque si no, entonces no hay espacio para que tú puedas llegar a pedir algo, ¿no? Eso es fundamental. Y pues el buscar otras opciones con gobiernos de los estados, por ejemplo, el ver cómo puedes invertir ahí en ciertos estados, el hacer alianzas con esos estados, con ciertos actores relevantes también. En fin, o sea, creo que sí hay posibilidades. Mi escenario es pesimista, pero al mismo tiempo creo que sí hay manera y creo que sí hay una lucecita al final del túnel y creo sobre todo que pues ya estamos a la mitad del camino, ¿no? Entonces si aguantamos 3 años, creo que podemos aguantar otros 3, buscando opciones, dando propuestas, siendo proactivos.
No, pues, Moni, hay un tema que creo que todos compartimos, ¿no? Podrán haber cambios políticos, pero pues nosotros nos quedamos. Es decir, los empresarios estamos aquí y vamos a seguir estando, y pueden haber cambios en ciertas circunstancias, pero pues nosotros nos tenemos que mantener aquí. O sea, tampoco es como que tengamos tantas opciones. Salir corriendo y huyendo del país no creo que es una de las opciones, y pues hay que afrontar los cambios. Y pues si ya sobrevivimos una revolución, si ya sobrevivimos expropiaciones, si sobrevivimos una pandemia, devaluaciones, pues todo lo que ha vivido el ciudadano nacional, el mexicano, incluyendo el sector público y el privado, pues bueno, yo creo que esto también lo vamos a superar. Y pues para cerrar con broche de oro, Moy, no sé si tuvieras algún comentario, tip, sugerencia que nos dieras adicional. Bueno, simplemente para responder a la pregunta que hiciste hace un ratito respecto al litio, ¿no? O sea, evidentemente de que sí es una actividad en donde la inversión es un nicho de mercado muy interesante, pero desafortunadamente ya lo mencionó el gobierno, de que esta actividad va a ser desarrollada por el propio gobierno, entonces no va a haber posibilidad de que haya alguna inversión nacional o extranjera para poder hacer este tipo de extracción, y que evidentemente se requiere de un plan estratégico detallado y muy técnico para iniciar las operaciones, dado que es una nueva actividad en México, y que sí requiere de técnicos especializados que tengan la posibilidad de poder extraerlo de manera adecuada, considerando de que además el tipo de litio que está en México tiene características diferentes al que tienen a nivel internacional, en el sentido de que no es el litio convencional que se tiene en otros países, ¿no? Entonces esto dificulta aún más las tareas de extracción, pero que sí es importante que pueda haber una estrategia muy, muy bien definida. Porque además, de cualquier forma, o sea, la extracción y los procesos posteriores implican que se tiene que dar un producto que tenga la posibilidad de satisfacer las necesidades de los usuarios, que básicamente son los usuarios de productos eléctricos y electrónicos que tienen que ver con alta tecnología, y pues que evidentemente se debe de cuidar la producción desde el proceso de extracción para que pueda ser de utilidad para estos usos finales, ¿no? Entonces, esperemos de que el gobierno pueda tener esta estrategia que se requiere para poder desarrollar una industria de este tipo. Pues sí, pues de verdad que sí. ¿Y saben qué me recordó? Cuando estaba en la universidad, en algún momento que estudiaba en Filosofía y Letras Historia, pues recuerdo que leíamos a Carlos Fuentes, ¿no? Y ahorita estaba recordando un poco lo que nos decía, ¿no? Decía: en la gran ciudad chata y asfixiada, aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire? Aquí nos tocó vivir. Pues no me queda de verdad más que agradecerles de mi parte. Espero verlos pronto. Ya estoy viniendo más seguido a la Ciudad de México, y pues podernos echar un cafecito y compartir, no nada más a la distancia. De verdad que son grandes amigos con los que hemos vivido toda esta pandemia, y hemos hecho muchas cosas con el propósito siempre de ayudar a todo mundo, de apoyar. Bueno, ha sido, yo creo que es invaluable las aportaciones que ustedes han tenido con la comunidad, y pues el reconocimiento de mi parte. Y le cedo la voz a Daniela, ¿no? Para cerrar el día de hoy, y pues de verdad, pues muchas gracias por esta enseñanza. Pues agradecerles y bueno, invitarlos que vengan pronto a Baja California a tomarse un buen vino, ¿no? Ya están súper invitados, que tenemos grandes vinos aquí, los mejores, bueno, no quiero agredirlos más, para mí los mejores de México, así que espero verlos pronto. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque que le quiero otorgar este reconocimiento virtual, que es de gran corazón, porque
en verdad los admiramos. Fue una plática muy interesante, con mucho aprendizaje. Primero a Mónica Lugo por hacer un trueque en la práctica virtual con el tema TEMEC, implementación y riesgos, el día 27 de octubre del 2021. Firma el doctor Octavio de la Torre y su servidora. A Salvador Béjar, al maestro Moisés Zabaleta y a Guillermo Malpica por habernos acompañado el día de hoy. La verdad, muchísimas gracias por este trueque. Y a todos ustedes también que nos acompañan, bueno, muchas gracias también que nos ayuden a invitarlos. También tenemos un seminario que sigue activo, un seminario del TEMEC, en el que la verdad es completamente en línea y quienes han inscrito, la verdad, están muy contentos, donde participaron los 4 negociadores, donde comparten y explican los capítulos del TEMEC, así que están cordialmente invitados. Lo pueden ver a través de nuestra página de TLC Magazine México. Octavio. Oye, y antes de que se vayan, bueno, quiero compartirles que pues los presumimos mucho en el Senado y están con el tema energético y obviamente, bueno, si me lo permiten, les dije que estaba el seminario TEMEC con el tema energético, solución de controversias y con algunas notas que ustedes desarrollaron y pues hay varios senadores que quisieran escucharlos un poco en cuanto a su opinión técnica de los alcances que tiene el TEMEC y la relación que tienen en cuanto al tema energético. Entonces, si no tienen inconveniente, digo, pues todo es con la intención de ayudar y de aportar desde una perspectiva totalmente de conocimiento y pues por buscando lo que creo que todos buscamos, que es un mejor país. Entonces, pues nos buscamos al ratito, Moni, Moy y Chava, ¿no? Sería en el Senado directamente, ya sea a través de Zoom o tendríamos la reunión. Poco tiempo, pero miren, con poquito que ustedes digan y con que saquen esos trapitos que tienen ustedes y esas notitas, con eso creo que es suficiente para que muchas de las personas, como dijeron aquí, el que entendió, entendió, ¿no? Si estén de acuerdo. Pues y nos hicieron reflexionar y bueno, pues un aplauso de parte de todo el equipo y bueno, aparte dicen que los dejan con sabor de boca de que queremos más, así que obviamente esperamos que nos sigan acompañando aquí en Hagamos un Trueque. Felicidades, negociadores. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias.